Hermanos, dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 9, verso 6, donde tuvimos la lectura devocional. Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El mensaje lo hemos titulado 5 nombres de Cristo. Oremos. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. Estamos reconociendo nuestra incapacidad humana y suplicando que tu Espíritu Santo, con tu poder, Señor, pueda hablar a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la Navidad es una persona. Dolorosamente, la mayoría de las personas en el mundo, en sentido general, que celebran esta fiesta, no tienen la más mínima idea de lo que es Navidad. Y de hecho hablan de Navidad sin conocer quién es la Navidad. Una persona que no ha conocido a Jesucristo como su Salvador personal, una persona que no ha nacido de nuevo, no está realmente celebrando la Navidad. Nosotros no celebramos tanto la fecha, sino como el hecho de que Jesús nació. Él pudo haber nacido en una fecha, y de hecho creo que nació en una fecha diferente a la que tradicionalmente el pueblo cristiano celebra. Pero repito, lo importante no es la fecha, sino que Él nació. Él nació como parte del plan soberano de Dios de rescatar a un mundo perdido, a un mundo separado de Él, al enviar a su Hijo, como dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo. Navidad es Jesús. Navidad no son arbolitos, no son luces, no son regalos, no son villancicos. Navidad es Jesús. Y como dije, si una persona no ha conocido a Jesús, está celebrando algo de lo cual no tiene el verdadero sentido. Ahora, qué bueno es entonces conocer de quién trata la Navidad. La Navidad trata acerca de Jesús. La Navidad es el comienzo, como dije, el inicio del plan redentor de Dios. El niño que nació en Belén no se quedó como un niño. Es el cumplimiento de lo que dice la palabra. Dios se hizo carne, pero Él creció, vivió entre nosotros, enfrentó la muerte, se enfrentó con la cruz. La Biblia dice que fue sepultado y resucitó al tercer día. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Mi pregunta es, ¿Él es el tuyo? No estoy preguntando si Él es el Salvador. Mi pregunta es, ¿Él es tu Salvador? ¿Lo conoces personalmente? ¿Tienes una relación con Él? Ahora, quiero que observemos estos versículos, o este versículo, porque en él encontramos una descripción de quién es realmente Jesús. Aquí se le dan 5 nombres. 5 nombres que son admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y a pesar de esta diversidad de nombres, nos sorprende que el profeta utilice el singular, llamarás su nombre. No el plural, no dice y llamará sus nombres. ¿Por qué? Porque los atributos que definen el nombre de Cristo forman un todo inseparable e interdependiente, como los eslabones de una gran cadena. Jesús es todas estas 5 cosas, estas 5 realidades a la vez. Él es admirable, Él es consejero, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno, Él es príncipe de paz. Recordemos, amados hermanos, que para los hebreos el nombre tenía un significado muy especial, porque el nombre definía el carácter de una persona, revelaba alguna faceta especial de ese carácter.
Y aquí, al meditar en estos nombres, se nos está describiendo quién es nuestro Salvador. Dolorosamente, muchos que se llaman creyentes en Jesucristo no conocen realmente quién es Jesús. No conocen a profundidad su persona. En consecuencia, no se relacionan con Él de una manera correcta. Por eso quiero que me acompañen cada uno de los que estamos acá a meditar en estos nombres y en lo que significan. Eso va a ayudar a profundizar nuestra relación con Él. Y para ti que aún no le conoces, te va a ayudar a tener una visión más clara por la iluminación divina de quién es el Salvador. La información va a llegar a tu vida. Ahora, ¿qué harás con esa información? Ya es tu decisión. Además, estos nombres siguen un desarrollo progresivo. Es como una ventana que se va abriendo poco a poco. Cuando usted comienza a abrir una ventana, la luz comienza a penetrar. Y a medida que la abre más luz penetra. Y es como si fuera alcanzando a través de los nombres su clímax. Al llegar allí al nombre, Príncipe de Paz. Porque esta fue la razón última de la venida de Cristo al mundo. Y es la esencia de la Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Por qué? Porque el mundo, el hombre pecador, está enemistado con Dios. Dice la Biblia que Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Dios toma la iniciativa de acercarse al hombre perdido para rescatarle de su condición sin esperanza. Y ahí está el príncipe de paz. Una persona no puede conocer la paz si antes no está en paz con Dios. Él es la fuente de la verdadera paz. Lo que el mundo ofrece son sustitutos baratos. Cristo es el príncipe de paz. Ahora, analicemos cada uno de estos nombres. En primer lugar dice admirable. Admirable. Este es el primer atributo de Jesús. Algunas versiones lo traducen de manera diferente. Y en lugar de admirable aparece la palabra maravilloso. Maravilloso es nuestro Señor. Así lo hizo Hamlet en su inolvidable composición famosa titulada El Mesías. La persona de Jesús es alguien que fascina tanto al creyente como al no creyente. Y la primera reacción de todo aquel que llega a conocerle a profundidad es admiración ante su grandeza, ante su persona. No nos sorprende que alguien tan inteligente como Albert Einstein, un judío, pero no cristiano, se expresara en estos términos. Dice: la figura radiante de Jesús ha producido en mí una impresión fascinadora. En realidad solo hay un lugar en el mundo sin oscuridad: la persona de Jesús. ¡Qué tremendo! Él es admirable. Él es maravilloso. Admirable fue su vida. Conocemos la vida de Jesús por los evangelios. A veces hay personas que me preguntan: ¿cómo puedo conocer de Jesús? Lee los evangelios. Puedes leer toda la Biblia, pero específicamente los evangelios nos hablan de la vida de Jesús. Tenemos ahí 4 versiones diferentes, 4 ángulos distintos, a través de los cuales los escritores, inspirados por el Espíritu Santo, vieron la persona de Jesús. Léelo, medítalo y sobre todo, créelo. Y eso cambiará tu vida. Recuerdo cuando estaba en el servicio militar, tuve la oportunidad de conseguirme un Nuevo Testamento de bolsillo, de esos pequeñitos que habían en Cuba. Bueno, acá también hay repartidos por los Ediones internacionales, pero en Cuba eran antiguos. Algunos estaban escritos en versiones más antiguas. Yo andaba con uno en el bolsillo y cada vez que tenía un tiempo libre, no era mucho, pero me ponía a leer allí el Nuevo Testamento, específicamente los evangelios.
Llegaron momentos en que en una semana me leía totalmente el Nuevo Testamento. Y volvía una y otra vez a leer la historia de Jesús. Algunas cosas no las entendía, como las puedo entender ahora. Sin embargo, sus enseñanzas siempre llegaban con la misma frescura. Era como si Dios me estuviera hablando directamente. Allí está su vida. Ahí vemos a Jesús, el Hijo de Dios que vino a este mundo para hacer el bien. Ayudó a los necesitados, consoló a los afligidos, sanó a los enfermos. Su vida, como dijimos el viernes, fue para dar y servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por mucho. La compasión de Jesús no conocía límites. Se encontró con muchas personas de diferentes trasfondos, con distintas necesidades. Y es maravilloso, es admirable ver cómo cada una de esas personas fue tocada profundamente por ese encuentro que sería para ellos inolvidable. Cuando uno conoce a Jesús, su vida no sigue siendo igual. Es significativa la síntesis que Pedro hace del Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, verso 38, dice cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. La vida de Jesús fue admirable. En segundo lugar, admirable o maravilloso fue su carácter, su bondad, su capacidad para amar, su sensibilidad, su humildad, su extraordinario dominio propio, su mansedumbre. Todas estas cosas adornaron de una manera muy especial su vida. Dos testimonios son bien elocuentes. Por un lado, los judíos que estaban presentes cuando Jesús lloró al ver el cuerpo exánime, exclamaron allí: oh, mirad cómo le amaba. Dice la palabra que allí Jesús lloró. Jesús no lloró realmente por la muerte de Lázaro. Él sabía lo que iba a hacer. Él seguía siendo Dios y ya tenía preparada la respuesta a esa gran necesidad de aquella atribulada familia de Betania. ¿Y por qué lloró? Jesús lloró sintiendo compasión, no solo por aquellas personas que estaban allí, sino en sentido general por toda la humanidad que a veces o que generalmente se muestra tan incrédula, tan endurecida. Y Jesús sintió compasión por aquellas personas. La Biblia dice que al ver las multitudes sintió compasión de ellas, porque eran ovejas, como que eran ovejas sin pastor. Allí fue cuando enseñó a orar la oración de la mies. Jesús dice también en la historia de Lázaro que se estremeció en espíritu y se conmovió. Estos dos verbos reflejan su capacidad para identificarse con el dolor de otros. El otro testimonio fue el de Pilatos, incapaz de encontrar una sola mancha en la vida de Jesús. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, verso 4, ¿qué dijo? Yo no hallo ningún delito en él. Como dice Hebreos, perfecto, sin mancha, apartado de los pecadores. Ese es nuestro Señor. Eso es lo que le da una dimensión tan especial al sacrificio de Cristo. Como Dios nos representó en la cruz, ocupando nuestro lugar, el justo por los injustos, como dice también la Biblia, al que no conoció pecado, Él ocupó nuestro lugar. Por esa perfección, por esa santidad, nos pudo representar de una manera perfecta. Admirables fueron también sus enseñanzas. La Biblia dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, verso 22, donde podemos leer: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Aquella gente estaba acostumbrada a oír sermones, discursos religiosos, palabrería que sobraba. Los maestros religiosos allí hablaban y hablaban, y de pronto aparece alguien con un mensaje renovador, hablando directamente al alma y a las necesidades del ser humano, con una total autoridad de parte de Dios,
que cuando le escuchaban podían descubrir la gran diferencia. ¿Se acuerdan de aquellos alguaciles que regresaron diciendo: jamás hombre alguno ha hablado así? Admirables fueron sus enseñanzas. Si vamos a los evangelios, especialmente el Sermón del Monte, ustedes saben que estamos desarrollando, todavía no hemos terminado, una serie de mensajes sobre este sermón. Qué tremendas verdades, qué verdades tan diferentes a las que estamos acostumbrados a escuchar en el mundo en el cual vivimos. Qué profundidad y a la vez qué sencillez, diseñadas específicamente para llenar el alma sedienta. También fue admirable en algunos hechos singulares de su vida. A primera vista, al ojo humano pueden parecer extraños. Sin embargo, eran maravillosos, fueron maravillosos. La forma milagrosa como salvó su vida escapando de la feroz persecución de Herodes. ¿Se acuerdan? Cuando él estaba recién nacido, Herodes, dice la Biblia, que al verse burlado por los magos, no eran los magos los que se habían burlado de Herodes, era Dios mismo, porque la lucha de Herodes no era contra los magos, era contra Dios. Y Dios preservó la vida de su hijo porque tenía un plan y lo llevó a cabo. Su muerte contradictoria como un malhechor cuando había vivido como un santo. Qué triste. Y como he dicho tantas veces, yo no lo entiendo, no entiendo por qué lo hizo. Solo puedo regocijarme al disfrutarlo. Que Él muriera en mi lugar, siendo yo tan malo, porque soy malo. Dice la Biblia: ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Somos malos. Sin embargo, Dios nos ha otorgado su gracia. Envió a su Hijo, santo, sin pecado. Y como allí ocupó el lugar específicamente de un delincuente, un malhechor. En su lugar fue liberado Barrabás, ¿se acuerdan? Y él ocupó su lugar. Este hombre homicida se convierte en un símbolo de todo pecador. Y esto nos habla de la sustitución. Cristo murió por él, Cristo muere por todos los pecadores. El testimonio del centurión junto a la cruz. Aquel hombre acostumbrado a tantas ejecuciones, a ver morir tantas personas, a ver comportarse de diferentes maneras sabiendo que el tiempo se les acaba y el sufrimiento terrible que experimentaban en aquella muerte dolorosa y lenta. Sin embargo, cuando murió el Hijo de Dios, dijo uno de ellos: este hombre verdaderamente era un hombre justo. Pero su historia no terminó allí en la cruz. Jesús no solo murió, dice la palabra que fue sepultado y al tercer día se levantó victorioso entre los muertos. Esa gloriosa resurrección registrada en la palabra, confirmada en la historia, verificada en nuestras vidas al conocer al Cristo vivo. Dice la Biblia que además ascendió. Jesús fue admirable no solo por su biografía, no solo por su carácter, no solo por sus enseñanzas, sino también por los hechos singulares que escapan a la mera explicación natural y que solo los podemos llamar milagros. Milagros. Aquellos milagros confirmaban que Él era quien dijo que era. En segundo lugar, consejero. Es el segundo nombre que se le da a Jesús, el segundo atributo. Y ciertamente es consecuencia del anterior. Si Jesús tenía un carácter sensible, empático, capaz de escuchar, con un amor profundo por las personas, con una sabiduría única, estos requisitos hacen idóneo al consejero. Jesús tuvo diferentes conversaciones con hombres y mujeres. Con mujeres específicamente en una sociedad donde la mujer no pasaba de ser un objeto, algo sin valor. Era profundamente discriminada, rechazada. Sin embargo, Jesús no se dejó llevar por aquellos prejuicios. Y lo mismo alcanzó a hombres religiosos como Nicodemo, endemoniado como el Gadareno,
o mujeres de una vida perdida, como aquella samaritana, o como aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Jesús conversó con aquella mujer pecadora en casa de Simón. Muchos ejemplos más demuestran a Jesús como el excelente consejero. Ahora, no llegue a pensar que solamente fue consejero en los evangelios. Cuando estuvo en la tierra, su ministerio como consejero todavía continúa. Jesús nos sigue aconsejando hoy a través de su Espíritu, el cual dice que nos guiará a toda verdad, a quien la Biblia llama el Consolador. El Consolador es alguien que viene junto a ti para darte fuerza. Fuerza y poder, ese es el Espíritu Santo. Él vino. El libro de los Hechos registra su llegada oficial a la iglesia cuando el Espíritu se derramó sobre la iglesia y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando usted y yo abrimos la Biblia, el Espíritu nos habla a través de la palabra, nos trae las palabras de Cristo, nos recuerda sus consejos. Qué importante es que nosotros escuchemos el consejo divino. Amados, muchas veces nos pasamos oyendo voces equivocadas. El diablo se dedica a hablar y a hablar mucho más de lo que pensamos. Necesitamos oír más a Dios, dejar que nos hable. En este pleno siglo XXI, la gente anda con ahínco buscando orientación, algún tipo de guía que mitigue su soledad e inseguridad. Pero cuánto dolor vemos, cómo la gente anda por caminos equivocados. Gastan mucho dinero en adivinos, echadores de cartas, medios, quieren conocer el futuro, están buscando un fundamento para su vida. Es un paisaje de niebla, de oscuridad. El libro de Isaías, este mismo pasaje en el que estamos meditando, habla allí, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este es el mismo pueblo hoy en el cual vivimos. Un pueblo que anda en tinieblas. Un pueblo que mora en tierra de sombra de muerte. La Biblia dice que la paga por el pecado es muerte. No solo está describiendo la realidad de que como seres humanos pecadores morimos, sino que también la muerte acecha en cada rincón. Usted no sabe cuándo va a morir, ni de qué manera va a morir. No podemos controlar eso. Pero lo que sí podemos controlar es cómo podemos enfrentar la muerte. ¿Con quién lo vamos a hacer? Si enfrentamos la muerte sin Jesús, una eternidad aterradora le aguarda. Si enfrentas la muerte con Cristo, hay esperanza de una vida eterna. Jesús ofrece esperanza hoy. El gran consejero dijo en Mateo capítulo 11: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Para quiénes son estas palabras? Todos los que están trabajados y cargados. ¿Quiénes son esos? Todos nosotros. Todos nosotros. Antes de conocer a Cristo, esas cargas las llevábamos solos. Eran mucho más pesadas. Luego, al conocer a Cristo, entendimos lo que Dios hizo en la cruz al enviar a su Hijo. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por eso hoy podemos hacer lo que dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El hecho de llegar a conocer a Cristo no significa que se acaban los problemas, que desaparecen las preocupaciones y que ya no vendrán más cargas. No, significa que aunque vengan los problemas, las preocupaciones y las cargas, no tenemos por qué llevarlas solos. Es más, podemos depositarlas sobre Él. Él es el gran consejero. ¿Necesitas orientación en tu vida? ¿Estás andando por una senda oscura? ¿Has escuchado las voces de otros? ¿Has experimentado una y otra vez la frustración, la decepción?
¿Sigues sintiéndote vacío? Ven a Jesús. Vuelve a Él. Deja que Él guíe tu vida y que para ti no haya otra voz más importante que la voz de Jesús. Él habla, nos ha hablado y seguirá hablando. La Biblia es el mensaje de Dios. En tercer lugar, dice que además, Dios fuerte. ¡Qué tremendo! Muchas personas cierran aquí la ventana. Se quedan con Jesús el admirable, el gran maestro, el consejero excepcional. Pero en definitiva, en quien están creyendo es un simple hombre. Un hombre nada más. Aceptan el Cristo histórico, su parte humana, sus enseñanzas como ejemplo moral, pero nada más. Ese no es el Jesús de la Biblia. El nombre de Cristo tiene otros atributos que nos hablan de una dimensión superior, que nos revelan su verdadera identidad. Dice aquí que Él es Dios fuerte. Qué interesante, porque hay muchos dioses débiles. ¿No han visto cuánta gente corre detrás de ídolos? ¿Se acuerdan de los filisteos cuando se robaron el arca y la colocaron junto al dios Dagón? Ese dios, mitad hombre y mitad pez, terminó hecho pedazos. No pudo hacer nada para defenderse ante el Dios vivo. ¿Cuántas veces no hemos visto videos por ahí, por internet, de esas procesiones con sus santos? Y en un momento se les rebala lo que van cargando y ahí cae el ídolo haciéndose pedazos, incapaz de haber evitado esa caída. Ah, pero el ídolo que llevaban era un Cristo. No importa, ese no es el Cristo de la Biblia. Él es Dios. Hoy mucha gente dice creer en Jesús. Mucha gente habla de Jesús. Pero si el Jesús en el cual dicen creer no es el Dios manifestado en carne, no es el Jesús verdadero. Jesús dijo en el Evangelio de Juan: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Qué declaración más directa para aquellos que dicen que Jesús no es Dios o que es un Dios. No, Él es Dios y es Dios fuerte. Jesús era Dios, es Dios y como tal todopoderoso, fuerte. Lo demostró en su vida. Manifestó su poder para curar a los enfermos, para calmar la tempestad, para dar vida a los muertos, para enfrentar y dominar las fuerzas diabólicas, sobre todo para levantarse de la tumba y dejar el sepulcro vacío. El Jesús que nació en debilidad. La Navidad sola sería una historia de humillación y persecución. Pero no, el mensaje del Evangelio va mucho más allá que el hecho simple de que Jesús nació. Él nació, vivió y murió y trajo un mensaje de Dios para el hombre, venciendo las fuerzas más poderosas de este mundo. La vida de Jesús es un ejemplo de alguien que vino, venció la muerte, el pecado y al mismo diablo. Por eso los primeros cristianos no tenían sentimiento de inferioridad. Iban proclamando el nombre del Señor sin importar las consecuencias. La iglesia era perseguida, por eso era una iglesia llena de poder. Hoy la iglesia ha dejado de ser perseguida en muchos lugares y se ha ido convirtiendo en una iglesia muerta. Cristianos de nombre, sin frutos. ¿Por qué? Porque no son probados. Y cuando la fe no es puesta a prueba, es una fe blandengue, falsa, estéril. Cuando la fe se somete a prueba, se demuestra su autenticidad. Ellos estaban claros en qué cosa era reconocer el señorío de Jesús. ¿Saben? Mucha gente le encanta tomar el libro de los Hechos y decir
Oh, usted está violando la Biblia porque la gente en la Biblia creían y eran bautizados. Es cierto. Yo no estoy negando la práctica de la iglesia primitiva. Con esto del bautismo hay dos grandes extremos. Uno, en el que me formé yo, que iba a la iglesia y para bautizarme me dieron casi 2 años de clases de bautismo. Por poco me tienen que entregar un diploma de teología en lugar de un diploma de bautismo. Hay otros extremos, aquellos que son tan respetuosos del libro de los Hechos, y tenemos que imitar el ejemplo de los Hechos. Así que si la gente cree, hay que mojarla, aunque sea solo eso, mojarla. Y en muchas iglesias el pastor predica un sermón y después ya los están bautizando. No, porque la Biblia dice, la Biblia en el libro de los Hechos está registrando la vida de la iglesia primitiva. Pero no todo lo que sucedía en el libro de los Hechos es un modelo para que nosotros lo hagamos exactamente. Si usted me habla del libro de los Hechos, yo les voy a hablar de las palabras de Jesús. Mateo capítulo 28. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Después dice, ir y hacer discípulos, bautizándolos, enseñándolos. Usted no puede bautizar a una persona si antes no es un discípulo. ¿Qué significa un discípulo? Alguien que ha entendido lo que significa la salvación. Alguien que sabe lo que significa el bautismo, lo que significa la iglesia. Que tiene un conocimiento elemental de lo que va a hacer. La enseñanza comienza cuando uno acepta a Cristo y termina cuando el Señor nos lleva al cielo. Ahora, las iglesias bautistas bautizamos a las personas y los hacemos miembros. Cuando alguien es miembro de una iglesia bautista, tiene pleno derecho a tomar parte en las decisiones de la iglesia. Pero hay un problema cuando nosotros nos vamos al extremo de mojar a la gente inmediatamente. Porque estos no son los tiempos del libro de los Hechos. Cuando la gente era sometida a persecución, estaban dispuestas a pagar con su propia vida por el hecho de ser cristiano. Quiere decir que cuando usted bautizaba a alguien, esa persona que se metía en el agua sabía que estaba poniendo su vida en peligro. O sea, no había espacio para jugar, para hacerse el cristiano. Hoy en día, cuando todo el mundo dice que cree en Dios y que cree en Jesús, todo el mundo quiere mojarse. Sí creo que el bautismo es esencial cuando una persona ha aceptado a Cristo, como obediencia, no para la salvación. Pero no tomemos el libro de Hechos como un ejemplo en ese sentido, porque aquellas personas pagaban un alto precio. Bueno, el eunuco, sí, el eunuco y Felipe se encontraron en un camino y nunca más se volverían a ver. Lo bautizó. Pero tenemos que tomar en cuenta que hoy mucha gente dice creer en Jesús, pero para ellos Jesús no es más que un nombre. No tienen una relación con Él. Son incapaces de pagar con su vida si alguien les dice renuncia a tu fe. Esos tiempos van a venir. Créanme, van a venir, lo dice la Biblia. Creo que en su gran mayoría los cristianos verdaderos antes serán arrebatados. Pero mucha gente que tiene a Cristo en la mente pero no en el corazón van a experimentar una terrible persecución después que la iglesia no esté aquí. Y será directamente enfrentando al mismo anticristo que va a perseguir como perros a los creyentes. Los va a masacrar. Dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dios fuerte. Y si lo duda, dice además, Padre eterno. Padre eterno. Cuando pensamos en un Dios fuerte podemos hablar de la trascendencia de Dios.
Es un Dios personal, pero es un Dios trascendente. Es un Dios grande que llena el universo, del cual nosotros podemos tener conocimiento, pero no llegar a conocerlo a profundidad, porque Dios es infinito. Cuando hablamos de Dios fuerte puede enfatizarse la trascendencia de Dios, pero cuando pensamos en Padre eterno, ahí está su inmanencia, o sea, alguien con quien podemos tener una relación personal. Él es nuestro Padre. Dice la Biblia que aquellos que le reciben les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Él dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es nuestro Padre. En cierta manera podemos tener con Él una relación perfecta, podríamos decir, porque Él es el Padre perfecto. Aun cuando nosotros somos criaturas imperfectas y miramos a otros seres humanos, el ejemplo de la paternidad humana, pero siempre se queda corta con la paternidad divina. Dice que nos ha aceptado como hijos, somos sus hijos. Él es Padre eterno. Quiero que piense algo. Ese tercer nombre, Dios fuerte, al cuarto nombre, Padre eterno, es la esencia de la conversión. Mucha gente llega a ver que hay un creador, puede llegar a pensar que hay un Dios, pero para que llegue a ser tu Padre, debes nacer de nuevo. Una vez un grupo de chicos se estaba burlando de un niño de la escuela que era hijo adoptivo. Le dijeron: tú no eres el verdadero hijo de tu papá. Él aguantó lo más que pudo, pero al final les contestó: lo único que les puedo decir es que mi padre me escogió a mí, pero sus padres no pudieron hacer otra cosa que aceptarlos a ustedes. Ese es el gran milagro de la salvación. Dios nos escogió como hijos. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, verso 4 y verso 5: no se escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió. Ahora somos sus hijos. Él es tu Padre eterno. Tienes una relación con el Padre a través del Hijo. Sin lugar a dudas que estos dos grandes nombres, Dios fuerte y Padre eterno, reafirman de una manera clara la divinidad de Jesús. Pero hay un nombre más, el último. Dice la palabra que Él es el príncipe de paz. Ya la ventana se abrió por completo, de par en par. Y ese nombre, príncipe de paz, es consecuencia de todos los anteriores. Cristo vino a traer paz a un mundo sin paz. El Evangelio es una buena noticia. El mensaje de la Navidad se resume perfectamente, o resume perfectamente estas noticias. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 10 y verso 11, dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador. Nació en humillación y vino a traer paz. Y quiero que piense, porque la paz que Dios ofrece, la paz que Jesús brinda, es una paz en tres niveles. Ante todo, paz con Dios. Dice Mateo 1:21, porque salvará a su pueblo de sus pecados. La tarea principal del Salvador es reconciliar al hombre con Dios. Por medio de la fe somos justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Colosenses capítulo 1, verso 20 nos dice lo siguiente. Colosenses capítulo 1, verso 20. Dice la palabra de Dios: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vivimos separados de Dios. El pecado nos ha separado de Dios
Jesucristo es el puente. Jesucristo es la posibilidad de la reconciliación. Jesucristo es la fuente de la paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Una persona que vive de espaldas a Dios no conoce lo que es la paz. La anhela, la desea, va buscándola, pero no la encuentra. Y entonces, ¿qué hace? Que se conforma con sustitutos, con cosas engañosas. Piensa que tiene paz, pero no la hay. Por eso hoy tienen tanto trabajo los psicólogos, los psiquiatras. Por eso las pastillas, los calmantes son tan populares, porque la gente no tiene paz con Dios. Entonces, si no tienen paz con Dios, es imposible tener paz entre nosotros mismos. Nuestro mundo se ha vuelto un mundo sangrante, violento, una violencia sin límites. Fuimos testigos, creo que fue la semana pasada, la reacción diabólica del mundo ante la decisión del presidente de los Estados Unidos de reconocer Jerusalén como la capital de Israel, algo que ante los ojos de Dios es lo correcto. Jerusalén no se la entregó ningún presidente norteamericano a Israel, ni ningún otro presidente. Fue Dios mismo, muchísimo antes que los musulmanes llegaran a Jerusalén, muchísimo antes. Luego llegaron allí, invadieron Jerusalén, se la adjudicaron y comenzaron la historia, cambiando la historia que aparecía en el Corán de la supuesta ascensión de Mahoma en un lugar que alguien decidió identificar como Jerusalén. Y créanme, no hay evidencia histórica de que realmente Mahoma haya estado allí en Jerusalén. Pero así fue. Querían justificar la ocupación de Jerusalén y la mejor manera era dar su interpretación al suceso. Allí mismo donde estaba el antiguo templo judío, levantaron una mezquita. Y cuento esto porque precisamente esta semana se desarrolló en el mundo una cumbre árabe. Todos estos personajes con una historia de terrorismo, de crimen, de gobiernos dictadores, opresivos, se reunieron. No había una sola democracia. Y entonces estaban cuestionando la decisión del presidente y manifestando un odio contra Israel, como perros rabiosos. Allí estaban. Y la gente dice que la paz, no se va a alcanzar la paz si no está Dios. Pero pastor, ¿usted no cree que vaya a haber un acuerdo entre palestinos y judíos? No, jamás. Mientras Cristo no venga, habrá alguien que va a dejar una imagen de que va a lograr la paz por muy poco tiempo. Ese personaje se llama el anticristo. Ya usted y yo espero que no estemos aquí para verlo, pero inmediatamente seguirá la guerra, porque es una guerra entre las fuerzas del mal y las fuerzas de la luz. El Señor Jesucristo vendrá y dice la palabra que va a instaurar un reino de 1000 años en la tierra. Yo lo creo literal. La Biblia lo enseña literal. Y no hay otra manera para explicarlo si usted no lo acepta literal, porque tendrá que ponerse a inventar y hacer lo que siempre llamo una gimnasia bíblica. La Biblia habla de ese reinado de Cristo en la tierra por 1000 años. La Biblia dice que Satanás será atado por 1000 años. O sea, su influencia diabólica no estará sobre el mundo. Ahí la humanidad podrá ver lo que es la paz, aún cuando personas irredentas e incrédulas estarán viviendo en la tierra. Después, Satanás será lanzado al lago de fuego, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Y no solo ellos, sino aquellos cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Solo así el mundo conocerá la paz.
Pero el hombre anhela la paz y siguen hablando de paz. Y la Organización de Naciones Unidas trata de hacer, pero es que el problema del hombre está en el corazón, no en un sistema político. Solo cuando hay paz con Dios podemos estar en paz unos con otros. Hermanos queridos, pronto vamos a ser testigos de la intensificación de guerras. Ahora hay guerras, ha habido guerras y rumores de guerra, pero las guerras van a regresar. Ahora serán diferentes. Ya no serán las antiguas batallas que estamos acostumbrados. Ahora, con todo el despliegue tecnológico, la vida humana será más amenazada. Solo hay esperanza en Cristo. Él es el único que puede dar paz interior como resultado del perdón de nuestros pecados. Por eso la Navidad es una época tan especial en que nos gozamos. Yo no creo que esté mal celebrar la Navidad. Y si usted la quiere celebrar poniendo luces, arbolitos, guirnalda, ponga todo lo que se le ocurra. Pero son tradiciones. Y no que si el arbolito es pagano. Bueno, yo me encuentro hermanos que sinceramente creen que no deben poner nada de eso. Yo los respeto. Ni tampoco los obligo a que lo hagan. Pero el mismo respeto que te otorgo a ti, espero que lo des. Sabemos que esto no está en la Biblia. Sabemos que son tradiciones, que son costumbres. Sabemos que la Biblia lo que condena no es tener un arbolito, sino que algunas personas cortaban árboles y los adoraban. Sabemos que el mensaje de la Navidad no es esto. Nada de esto. Pero son costumbres y oportunidades que nos ayudan a volver los ojos de las personas hacia el mensaje. Porque mucha gente puede tener luces, puede tener guirnalda, puede tener todo tipo de muñecos y no tener paz en el corazón. No, por eso, adorne si quiere adornar su casa. Pero si no tuvo tiempo o no quiere adornarla, no lo haga. Lo importante es que el Cristo que vino en aquella primera Navidad esté en tu corazón. Y que tú puedas disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Escúcheme bien, no hay otra manera mejor de vivir que con Jesús en el corazón. Cada día la existencia humana se hace más difícil. Más difícil. ¿Cómo puedes estar viviendo sin Dios? ¿Cómo puedes estar viviendo sin una relación con Jesús? Sabiendo que hay dos grandes realidades que te pueden ocurrir. Número uno, puedes morir. Y si mueres, la Biblia advierte acerca de la eternidad en el cielo o en el infierno. Y la segunda realidad es, si Cristo viene hoy por su iglesia, lo creo, lo predico y cada día me reafirmo más en esto. El Señor prometió que va a regresar. Amén. Si Él ha sido fiel en cumplir lo que ha dicho hasta ahora, será fiel en cumplir lo que ha prometido con relación al futuro. Mi pregunta es, ¿estás tú preparado para eso? Yo no sé en esta tarde si hay alguien aquí que aún no tiene a Jesús como su Señor y Salvador. Yo quiero animarte e invitarte de parte de Dios a que te reconcilies con Él. No te voy a pedir que te pongas de pie, ni que levantes tu mano. No quiero que sientas ningún tipo de presión externa. Pero si esto que has escuchado y lo que has escuchado en otras oportunidades, quizás lo que has leído en la Biblia o que alguien te ha hablado, significa para ti un mensaje de Dios y llena tu necesidad, haz esto. Reconoce que tu primer problema es que eres un pecador y que tus pecados te condenan al infierno. Pídele perdón a Dios. Puedes orar con tus palabras y decirle lo que sientes. Puedes decirle algo como esto: Padre, reconozco que soy pecador. Te doy gracias porque Jesús murió en la cruz en mi lugar. Señor, tú sabes que no soy perfecto, que he hecho muchas cosas que te ofenden, pero también sé que lo que más te ofende y lo que me condena es rechazar a Cristo.
yo me arrepiento de ese pecado. Te pido que me perdones y acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Cámbiame, oh Dios. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y así, de esta manera, yo pueda celebrar realmente la Navidad. Tú puedes hablar con Dios tal como yo lo he hecho y decirle palabras similares. Puedes también creer que si tú eres sincero, Dios te va a perdonar. Él va a venir a tu vida y va a ser tu compañero por toda la eternidad. Si no has tomado esa decisión, tómala hoy. Esta es tu oportunidad. Ven a Cristo. Ven ahora, que el Señor lo bendiga.